En el aire cultural comienza La máquina de pensar. un mecanismo para conocer los universos que laten dentro de los libros y ver el mundo a través de ellos. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Carolina de Cuadro. La máquina de pensar. Premio Morosoli a la difusión cultural. Y bienvenidos al corazón de las palabras. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Cultura. Para mí es un placer arrancar este programa, un programa muy especial. No estamos en la radio, estamos afuera, pero no muy lejos. Estamos a unos escasos metros de los medios públicos, de las radios del Sodre, de las radios públicas, porque en realidad estamos en la ANIP, aquí en Sarandí, Misiones, en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, con un programa especial en torno a los 100 años de la gesta de 1924, en torno a, obviamente tiene que ver con la figura de Andrade, de la Maravilla Negra, pero también tiene que ver con lo que es el fútbol en Uruguay, tiene que ver con una exposición que hay en la ANIP. Damos obviamente las gracias por habernos convocado a las autoridades de la ANIP y también gracias a la directora de Radio Cultura, de las radios públicas, también por hacer las gestiones para que tengamos esta transmisión especial. Vamos a darle la bienvenida a los dos invitados de hoy. Ellos son, por un lado, el escritor Mauricio Bernstein, que es el autor de 50 días de gloria, José Leandro Andrade en Colombes, y ya estuvo por La Máquina de Pensar, pero vamos a hablar en otro contexto que tiene que ver con esto que es prácticamente la iconografía de lo que fue esa gesta y de lo que significa el fútbol en Uruguay. Es como una especie de lo que tenemos a nuestras espaldas. Ahora vamos a hablar con Armando Sartorote, que es el curador. Es una especie de columna vertebral de estructura, de cronología de lo que fue el fútbol y cómo se edificó al mismo tiempo que se iba creando el Uruguay de por lo menos del siglo XX. Mauricio Bernstein, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí de nuevo contigo. Y Armando Sartorotti, ¿cómo le va Armando Sartorotti? Muy bien, la verdad muy bien, disfrutando esto. Armando Sartorotti, él es fotógrafo, es escritor, acaba de ganar, el año pasado ganó el premio de narradores de la Banda Oriental, la medalla Morosoli, con tu libro se llama... El viaje. El viaje, exacto. La novela del viaje. La novela del viaje. Armando Sartorotti además es el curador de esta muestra, y antes de arrancar a hablar de Andrade y de los 50 días de gloria, me gustaría, bueno, también, obviamente aquí iba a haber un invitado, un tercer invitado, que era Jorge Chagas, autor de Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade, pero esas cosas que ocurren, ¿no?, con las propuestas culturales, ¿no? Justo hoy y dentro de una hora, Jorge Chagas está en el Teatro Solís para estrenar su ópera, su comedia musical, no sé cómo es una ópera musical en torno a la Artigueña, algo así se llama. Exactamente, la Artigueña se llama, es su segunda obra musical, sí, ¿no? Sí, porque la anterior es La Maravilla Negra. Exactamente, La Maravilla Negra. Y es increíblemente, es dentro de una hora. Nos pidió además infinitas disculpas porque le habían pedido los actores que para tranquilizarlos él pudiera estar un par de horas antes allí con ellos, así que ahora está haciendo vestuario con ellos. Claro. Y bueno. Sí, no, pero aparte obviamente, más allá de que falta una hora y media y más allá que estamos a 2 cuadras, es muy difícil dividirse en 2 eventos y tener la cabeza en los dos, es muy distinto, ¿no? Porque aparte, por ejemplo, esta ópera, musical que está estrenando, se va a hacer un solo día ahora en el Teatro Solís, va a haber una única función, por lo que tengo entendido, con entrada libre, y entonces obviamente debe estar enloquecido nuestro amigo Jorge Chagas. Le mandamos un saludo igual aunque no nos esté escuchando, pero cuando escuche la reproducción por lo menos de este programa. Sí. Un gran abrazo, con Jorge además, yo lo conozco hace casi 40 años porque empecé a trabajar con él en los medios alternativos, los semanarios alternativos, Convicción, Alternativa, que surgieron en los últimos años de la dictadura, ¿no? Entre el 84, 85,
hasta el 90 prácticamente nos fuimos cruzando en varios medios de prensa, y bueno, y él devino en historiador, en escritor, en cientista político también. En dramaturgo, en cientista político, exactamente. Haciendo una comedia musical, en fin, o sea, bueno, yo vi la de la Maravilla Negra. En el caso de Jorge Chagas también, como te conocía vos, más o menos, nos conocimos allá en los fines de los 80, en esas mismas vueltas de la prensa escrita. Mauricio Bernstein, 50 días de gloria, José Leandro Andrade. Anduviste por París. Exactamente, sí. El libro se presentó en París hace unos días y la verdad que fue muy emocionante. ¿Cuándo volviste? Hace 3. ¿Hace 3 días que volviste? Sí. O sea que estás bien fresquito, ¿no? O sea, con todo. ¿Y cómo se está viviendo allá en París los 100 años de las Olimpiadas de 1924? Son los 100 años, ¿no? Y lo que uno puede ver en la calle es una gran efervescencia. Se espera que cuando comiencen los Juegos Olímpicos, París va a recibir entre 7 y 8 millones de visitantes. Pensá que la población de París es un poquito mayor a la de Montevideo. Imagínate lo que es si viniesen durante 15, 20 días 8 millones de personas. Los parisinos están un poco escépticos porque piensan que su ciudad va a colapsar. Pero la verdad que en la calle se percibía un ambiente muy festivo. En todas las esquinas estaba pasando algo. La verdad que París era una fiesta. Muy bien, muy bien. Y bueno, y en el caso de... Vamos a seguir hablando porque me interesa toda esta presentación de 50 días de gloria en París, pero Armando Sartoretti es el alma mater de todo esto, ¿no? No estaríamos aquí si no fuera porque Armando Sartoretti presentó esta propuesta, ¿no? Que es una propuesta iconográfica, es una exposición fotográfica, pero aparte con mucha documentación. Con mucha documentación, con muchas historias de vida, sobre todo historias de vida, con muchos personajes que hasta ahora han pasado desapercibidos, pero que acaban a encontrar esas historias de vida y las fotos correspondientes para recrear esas historias de vida. Hay objetos, hay mucho material de los 5 o 6 archivos. El primer archivo que contribuyó a esto es el archivo de ANIP, Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Es un archivo con 90.000 registros entre fotografías y grabaciones y videos y filmaciones que tiene guardadas. Y después el Centro de Fotografía, el archivo del diario El País, el archivo de Tenfield, el archivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hay una cantidad de archivos que contribuyeron con imágenes, incluso con objetos. Tenemos el Plan Ceibal nos prestó un holograma de la medalla que debería haber sido conmemorativa de los 30 del Mundial de 1930, que tenía en la Torre de los Homenajes la escultura de de Zorrilla de San Martín, que había sido planificada y que después no dio el dinero para hacerla, y sin embargo en la medalla aparece esa escultura en la Torre de los Homenajes, en esa punta que asoma hacia la tribuna olímpica. Debería haber habido una escultura de 9 metros de altura. Tenemos el holograma de esa moneda acá exhibiéndolo. Tenemos la maqueta hecha por Zorrilla de San Martín, que Lalia Morín, Zorrilla de San Martín, que la tiene en propiedad, nos la cedió por lo que dure la exposición. La tenemos en exhibición también acá. Tenemos los audios de los locutores que transmitieron el partido de 1950 al Maracaná, y la transmisión de los goles, de los comentarios, todo eso está en audio acá para que lo disfrute la gente. Tenemos esta línea de tiempo hecha por Juan Luz Uriaga, el historiador, detrás nuestro, y que toda la parte gráfica de esta línea de tiempo y de toda la exposición fue hecha por Macachín, esa especie de Leonardo da Vinci que nos damos el lujo de tener acá en Uruguay, los montevideanos, que hizo el diseño de todo esto, y hasta una tipografía uruguaya se utilizó en toda la exposición. Imagínense el cuidado que hemos tenido con esto. Y esta línea de tiempo que arranca en 1870 y termina en 1950,
y que combina no solo lo deportivo, sino las instancias políticas, económicas y sociales de Uruguay y del mundo, para que podamos tener una idea de en qué circunstancias se dieron los triunfos de estas 4 estrellas que tiene Uruguay en la camiseta, ¿no? Bueno, esa línea del tiempo, digamos, no solamente registra los hechos futbolísticos, deportivos, no solo los hechos nacionales, que obviamente el Uruguay se iba construyendo en torno también, o paralelamente al fútbol, sino que también los hechos mundiales, ¿no? Uno ve también, digo, pensando en Mauricio Bernstein, que hizo la novela Los fusiles en el Paragüero, que hablaba precisamente de Hitler y de Freud, ¿no? Aquí aparece claramente cómo en todos esos, 1924, 2024, fue hace 100 años, Europa estaba con Benito Mussolini, hace 7 años ya estaba con Lenin en la Revolución Rusa, en fin, había unas movidas brutales a nivel internacional, ¿no? O sea, el mundo estaba muy movido también hace 100 años, ¿no? Estaba saliendo, recuperándose de la Primera Guerra Mundial, que había sido absolutamente devastadora. Sí, la Gran Guerra le llamaban, ¿no? Todavía no sabía que iba a ser la segunda. Además, la Primera Guerra Mundial fue la última guerra en la que se peleó cuerpo a cuerpo. Pues imagínate lo que era despanzurrarte en las trincheras. La guerra de trincheras y de bayonetas, ¿no? De bayoneta calada. Sí. La última guerra donde también se peleó con caballos, ¿no? Exactamente. Hay una película, War Horse, precisamente por eso. Pero bueno, yo lo que pensaba viendo toda esta línea de tiempo, esta especie de estructura que está detrás nuestro, una gran pared, que obviamente también se ve la mano de Macachín, de Maca, en su diseño gráfico, pero puede ser también problemática no solamente por lo político internacional. A ver. Porque ahí aparece cuándo nació Peñarol y cuándo nació Nacional. Aparece como muy claro. Entonces, no hubo discusión ahí, ¿cómo fue? Bueno, sí, discusión hubo, sí, obviamente. Pero tuvieron que optar por poner, y se puso, ¿no? Fundación del CURC. Fundación del CURC en 1891, dice la línea de tiempo, que luego se transformaría en Peñarol. Que venga la discusión que sea, ¿no? Me hago absolutamente responsable, además, ¿no? Está bien. Totalmente. No se lo cargo a Juan Luzuriaga, al contrario. Juan Luzuriaga era bastante más, bastante más puntilloso, digamos, para discriminar las fechas, y yo me pareció que podíamos consolidarlo en esto. Bueno, en eso se ve también, digamos, la sensibilidad. A veces hay algunos que quieren discriminar muchísimo y otros que no quieren discriminar tanto, en fin. No sé si Mauricio Bernstein, ¿vos qué opinás? No, yo pienso que en el debate sobre CURC, Nacional, Peñarol, es muy difícil ponerse de acuerdo, porque además me parece a mí que los hechos están claros. O sea, si se considera que CURC es el origen de Peñarol, entonces Peñarol es el decano, y si no, es Nacional. En realidad el decano del fútbol uruguayo es el Albion. Es el Albion. Sí, Albion. Eso queda claro. Gloria y Tormento es la novela de José Leandro Andrade, de Jorge Chagas. Jorge Chagas, lo dije al comienzo del programa, no va a poder estar con nosotros, pero me gustaría compartir con ustedes un audio, no sé si lo vamos a poder escuchar así. Federico Sorensen, que está aquí, cuando quieras, dale. Antes que nada quiero enviar un afectuoso saludo a Pablo Silva Olazábal y la disculpa del caso por no estar junto a él para esta charla tan interesante, porque justo hoy se estrena una obra mía llamada La Artigueña, que recrea las acciones de las lanceras negras en los tiempos de Artigas. Así que en el Teatro Solís se estrena la obra y ese es el motivo por el que no puedo estar presente. Pero sí, con mucho gusto yo puedo decirles cómo se inició, cuáles son los orígenes de esta novela, Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade. En el año 1999 nos propusimos hacer una serie de fascículos para la revista 3, que ya no existe, sobre las personas más relevantes en el siglo XX uruguayo en diferentes disciplinas. Y elegimos a
José Leandro Andrade. Estábamos trabajando junto con Gustavo Trullén. ¿Por qué elegimos a este personaje? Porque hacía poco que habíamos escrito un libro sobre el Pepe de Lía, una biografía, y el Pepe de Lía nos manifestó que él había asistido junto con su hermano Germán a todos los partidos del Mundial del 30. Y nos dijo que en la defensa jugaba José Leandro Andrade, cuyos amoríos en París con una condesa eran un chisme generalizado. Se refería al año 1924, a Colombes, a la Olimpiada de Colombes. Y esto nos quedó grabado y decidimos hacer un fascículo biográfico sobre José Leandro Andrade. Además, yo había sentido hablar de él, de Andrade, mucho en mi casa, en mi seno familiar. A partir de ahí nos pusimos a trabajar. Trabajamos muy intensamente y llegamos a tener un cuarto completo lleno de cajas con documentos, libros, entrevistas grabadas. Llegamos a tener la partida de nacimiento de él y la fecha de función del padre. Tuvimos una historia muy detallada que nos enviaron desde Salto sobre el barrio de La Cachimba, donde él nació en el año 1901, y después que teníamos todo ese material, nos dijimos con Gustavo, Andrade es una novela, porque todo lo de Andrade era mágico, todo lo de Andrade implicaba un montón de detalles que eran ideal para construir una ficción. Él mismo parecía un personaje de ficción. El gran jugador de fútbol, gran bailarín de tango, gran seductor de las mujeres parisinas en aquel París de los años locos, ¿no? Aquel París donde había todo tipo de personalidades extravagantes. De Andrade en la noche parisina se convierte en el rey de París y es bautizado Merveille Noire, la maravilla negra. Y a partir de ese momento comencé a escribir la obra, que la escribí durante todo el año 2002. Un año muy terrible para el Uruguay, y en ese momento la literatura, en esos momentos duros, en aquel año de la crisis bancaria, de la crisis económica, en que casi corro el riesgo de perder mi trabajo, y no solo mi trabajo, también casi pierdo la casa. Y en esos años duros, en ese año, fue un año terrible, la literatura se convirtió en mi refugio. La literatura en ese momento para mí fue la compañera fiel que estuvo a mi lado, y escribí esa novela en ese contexto durante todo el año 2002. Esa novela tuve la alegría de que ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 2003 y una mención especial en el concurso de la Intendencia Municipal de Multivideo, y se le hicieron 3 reediciones en español. La cuarta reedición fue en francés ahora, que se reeditó en Francia, ¿no? Se tradujo y se reeditó en Francia, y bueno, y por eso yo viajé a París ahora en junio para hacer 2 presentaciones allá, una en la Embajada Uruguaya y otra en la Galería 9, en la Galería de Arte 9, en el mismo centro de París. Y bueno, en Francia todavía lo recuerdo. En Francia Andrade está en el Museo del Fútbol. Andrade todavía es recordado como la figura, a 100 años de Colombia, ¿no? A 100 años de aquella Olimpiada de Colombia, Andrade es recordado como la principal figura de aquella Olimpiada. Además, con esta novela hay otra característica bastante interesante. Fue 2 veces adaptada musicalmente. En el año 2008 por Luis Trochón, en Jan Boqueña, hicieron una adaptación de la novela que ganó ese año, con esa adaptación, ganó el primer premio en la categoría negro sinuano, en la categoría de comparsa ganó el primer premio. Y en el año 2022 se estrenó una segunda adaptación musical, esta vez compuesta por mí, en la Sala Neri Guitiño, que se hicieron 4 funciones. Debe ser un caso único de una novela que tiene 2 adaptaciones musicales y que además tiene un guión cinematográfico que todavía no se ha podido concretar. El guión lo hice yo, ¿no? Pero todavía esa parte no la hemos podido concretar. O sea que es una novela muy particular que significa mucho para mí. Y bueno, lo que dije, ¿no? Andrade, José Leandro Andrade es magia pura.
Muy bien, este era Jorge Chagas contando un poco la peripecia de Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade, que está editada por Fin de Siglo, se volvió a editar en el 2022, es del 2003, como él dijo, ganó el primer Premio Nacional de Literatura, y ha sido traducida al francés. Yo podría agregar una cosa que me enteré, de esas cosas que uno se entera a veces por casualidad, que es que el año pasado estuve en España, en Valencia, y me encontré, con un amigo francés que es Antoine Barral, y que era el encargado, estaba haciendo la traducción, y lo que me dijo, él es un editor que, edita, hace una especie de puente siempre entre Uruguay y Francia, ¿no? Pero siempre lo hace a nivel, digamos, de editoriales chicas, independientes. En este caso, la sorpresa de él era que habían ofrecido la novela de Andrade para traducirla, e inmediatamente desde París una editorial grande había dicho que sí. ¿Por qué? Porque estaban previendo el año pasado, en octubre, la movida que se iba a dar en 1924. Mauricio Bernstein, también estuviste ahora en París, estuviste presentándola. De alguna forma, es un hito que no sé si los uruguayos, Armando, tenemos tan presentes de esto, ¿no? De lo que está ocurriendo este año, 100 años de 1924. Sí. Yo creo que los uruguayos no tenemos tan claro la significación que tuvo la hazaña de Colombes en 1924. Fíjate que siempre se habla de la gesta de Maracaná. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la gesta de Colombes? Sin embargo, Colombes, me parece a mí, no sé si estarán de acuerdo, es un punto de inflexión en la historia del Uruguay. ¿Por qué? Me parece a mí porque es a partir de ese momento que Uruguay se afianza y se termina por convertir en el país futbolero que es. Y es a partir de Colombes que sucede eso. En Colombes es como que se empieza a gestar lo que hoy vemos cada vez que juega Uruguay, lo que significa el fútbol y demás. Y me parece que tiene una significación enorme que, gracias al centenario, un poquito, vuelve a saberse y a conocerse al respecto. Es que yo creo que entre el 24 y el 30 se consolida, hay un sentido de identidad uruguaya, ya no oriental, porque en definitiva oriental es en relación a Buenos Aires, ¿verdad? Somos la república que está al oriente del río Uruguay en relación a Buenos Aires. Hay una identidad uruguaya que se consolida entre el 24 y el 30, y no es casualidad que prácticamente todos los jugadores que arrancaron en el 24 hayan permanecido hasta 1930, ¿tá? Y nos hayan dado esos 3 campeonatos. El 24 es un punto, como dice muy bien Mauricio, es un punto de inflexión, es un punto de inicio de algo que los uruguayos no percibíamos, y yo creo que hasta hoy, como bien decís Pablo, ni siquiera hoy se termina de percibir lo que implicó. O sea, un grupo de jugadores que iban por los viáticos, que no tenían sueldo, que viajaron en tercera clase como vinieron nuestros abuelos acá. Ellos viajaban en las condiciones más mínimas y humildes en el barco para llegar a España, para jugar 9 partidos y juntar la plata para poder llegar a París, porque no llegaban. Jugaban por casa y comida en la gira. Sí. Exactamente. Un detalle que decía Mauricio también en el libro es que, y obviamente es una percepción, pero está bárbara, es que en el 28 y en el 30 Uruguay ya era de alguna forma internacionalmente conocido, pero en el 24 no. O sea, en el 24 no era nada conocido. Sí, Uruguay, el equipo de jóvenes que tú comentabas que llegó a Colombes, que llegó a Francia, no lo conocía nadie. Ni siquiera a nivel de prensa había curiosidad por saber, quiénes eran estos que venían, indios, boleadoras, ese tipo de cosas. Y de hecho, famosa la anécdota, uno nunca ya sabe a esta altura si es mito o si es realidad, pero supongo que eso importa poco. Y es que un periodista francés tuvo curiosidad de saber, quiénes eran los que venían de Sudamérica. Era la primera vez que un cuadro de fútbol sudamericano jugaba en Europa. Y Andrade fue el primer jugador afrodescendiente que vieron jugar al fútbol. Nunca se había visto un negro jugar al fútbol previamente en Europa. Este periodista tuvo curiosidad, se acercó a la concentración donde estaban, ahí en el Château d'Argenteuil, donde se habían concentrado, y como los jugadores sabían que este periodista tenía curiosidad y quería saber cómo funcionaba el cuadro y cómo jugaba, aparentemente ese día, y de manera deliberada,
practicaron muy mal. Las jugadas no salían, le erraban a la pelota, pateaban para cualquier lado. Y bueno, la leyenda dice que lo habían hecho por gusto para, de alguna manera, reírse del periodista que al otro día publicó un artículo demoledor sobre la selección uruguaya y diciendo, bueno, no entiendo a qué vinieron. Es tremendo. Hay fotos, incluso acá, Pierre Arrigui, que está inaugurando, tú lo conociste, Mauricio, seguramente, inauguró en la... Perdón, ¿quién es Pierre Arrigui? Pierre Arrigui es el francés más uruguayo del mundo. ¿Ah? Es el francés más uruguayo de todos. Es un Uruguay, es nacido en Uruguay, de muy chico se fue para Francia, ¿tá? Pero es uno de los que se ha encargado de argumentar, de buscar documentos, para avalar las 4 estrellas uruguayas, ¿tá? Y ahora está inaugurando en la embajada uruguaya en París una exposición explicándole a los franceses por qué los uruguayos tenemos 4 estrellas en la camiseta. Pierre Arrigui incluso accedió a archivos de fotos que tenemos acá que no se habían visto nunca hasta ahora, o sea, hasta esa ventaja tenemos en esta exposición, en donde por ejemplo están los jugadores en la cubierta del vapor donde iban, del Desirede, entrenando en la cubierta, todos a las risas, o sea, ese era el clima que aparentemente los empujó a conseguir lo que consiguieron, ¿no? Estamos hablando de un fútbol que es de otra galaxia también, ¿no? Es muy difícil, cuesta mucho pensar o compararlo con el fútbol profesional, digamos, que no, incluso no el de ahora que anda a nivel galáctico, pero digo, incluso de las últimas décadas, ¿no? Evolucionó mucho, ¿no? Para tener una idea, a mí me contó la hija de Masali, que era el golero de Uruguay en 1924, hace poco, tuve la suerte de conocerla. Era el que, Masali era el que entrenaba porque no había entrenador, o sea, le decía los ejercicios para hacer, ¿no? Porque él había sido campeón de atletismo, entonces hacía el entrenamiento en la cubierta del barco, como tú decías, lo organizaba un poco él. Claro. Bueno, la hija, que tiene 80 y pocos años, me contó, para ver la diferencia de lo que era el fútbol de aquel momento y el fútbol actual, que cuando jugaron el primer partido contra Yugoslavia, el juez del partido, después de haber, Uruguay creo que ganó ese partido 7-0, o una goleada así apabullante, el juez le pidió a Masali si no le podía regalar una foto del equipo con la firma de los jugadores. Tremendo, el juez. Tremendo. Entonces, ¿qué ocurrió? Masali, obviamente, bueno, sí, la consigo y después Masali se olvidó. Pero ¿qué pasó? 3 o 4 partidos después les toca el mismo referee contra Holanda. Semifinales. Y ahí Masali lo ve y dice, uy, me olvidé. Entonces le pide a los jugadores, muchachos, tenemos que firmar, tenían unas postales, no sé qué, vamos a firmarla. Esa postal firmada Tremendo. por los jugadores la ponen en un sobre y se la entregan a este referee. Pero un jugador holandés, se ve que fue en algún momento del partido, previo, durante, no sé exactamente, vio que le entregaban un sobre. Y obviamente pensó que se trataba de dinero. Claro. Y además fue un partido muy polémico con Holanda porque, faltando pocos minutos, el referee sancionó un penal a favor de Uruguay que fue el que definió el partido. Entonces ella nos contaba cómo tuvieron que explicar después que lo que había dentro del sobre no era dinero, sino que era una foto autografiada por los jugadores. Tremendo, qué anécdota preciosa. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, amigos, continuamos aquí en la transmisión especial de Radio Cultura, la máquina de pensar, en la ANIP, en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, en Sarandí y Misiones. Obviamente esto está con entrada libre para todo público. Agradecemos a todos los que nos están acompañando aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos con Mauricio Bernstein, autor de 50 días de gloria, José Leandro Andrade en Colombes, y estamos también con Armando Sartorotti, que es el curador de esta exposición. Y esta exposición que no solamente, hablamos en el bloque anterior de las fotos, hablaste del holograma, pero también tiene filmaciones. Sí, tenemos una sala de
exposiciones abajo, una sala de filmación que tiene los orígenes del fútbol uruguayo, aquello que hizo Facundo Ponce de León con su hermano Juan, con la productora que tienen entre ellos, y que es un trabajo excepcional porque él estuvo en Colombes, estuvo en Ámsterdam, estuvo en los estadios que se jugaron, habló con historiadores locales para que dieran ellos la percepción desde ese lugar, cómo habían visto o cómo percibían lo que había pasado hacía tantos años. Y eso lo tenemos en esa sala preciosa que está abajo, en la planta baja de ANIP. Y acá arriba, en pantalla grande, se exhiben permanentemente, una tras de la otra, las películas Sangre de Campeones y Maracaná, aquellas películas por las que se cobró entrada en algún momento y que también la productora, los responsables de haber realizado estas dos películas con total buenomía, con una actitud preciosa, nos la cedieron para que nosotros durante toda la exposición, durante todo lo que dura la exposición, esto termina el 8 de agosto, las tenemos, uno se puede sentar acá, venir de la calle, sentarse y ver estas películas que, ya te digo, fueron películas que en algún momento se cobró entradas por ellas, se hizo una exhibición en el Estadio Centenario, capaz que lo recuerdan, dos películas hechas con un material increíble, no visto hasta este momento, ¿tá? Así que tenemos eso. Hay una zona de artes plásticas en donde tenemos cuadros de Maca, de Superville, de Gerardo Mantero y de Ignacio Iturria, ¿tá? En esta zona de artes plásticas. Fútbol, mirá vos, exactamente, en torno a la selección. En torno a la selección. Son 4 artistas plásticos que trabajaron el tema de la selección y hay cuadros de ellos acá también exhibiéndose. O sea, es una exposición que toca muchos ángulos, en muchos sentidos. Está bien, ¿no? Está bien aclararlo porque, digamos, si bien estuvimos hablando toda la primera mitad del programa sobre los 100 años de 1924, ¿no? El centenario de las primeras Olimpiadas donde Uruguay ganó el campeonato, ¿no? Se salió campeón olímpico. Es cierto que la exposición va más allá del 1924. Sí. La exposición recrea 1924, 1928, 1930, 1950, y desde muchísimos ángulos. Yo te decía hoy que para mí el tema de las historias de vida, ¿tá? más que la gesta heroica esa que muchas veces se pretende, de la que se pretende hablar en cualquiera de las 4 instancias estas, sobre todo 1924 y 1950, las historias de vida que contamos acá en esta exposición creo que son muy importantes. Un personaje que para mí es impresionante es Matuccio Figoli. Matuccio Figoli fue el masajista, era cocinero, escuchaba las historias y le daba consejos a los muchachos, ¿tá? Participó de 1924, estuvo con el grupo de 1924, 1930, de 1928, de 1930 y 1950. O sea, tenemos fotos acá en donde él está con el grupo de 1924, en esta línea de tiempo que tenemos atrás nuestro, y después lo tenemos abajo, en 1950, asomando al túnel de Maracaná para salir a festejar con los jugadores. Debe ser el único caso, ¿no?, que participó en los 4, ¿no? Participó en los 4 y en 5 Copas Américas. Matuccio Figoli está en una foto que tenemos abajo, que están tomando caña brasilera con la Copa Jules Rimet, adentro de la Copa Jules Rimet, que está Sugar Gambetta tomando caña brasilera y peleándose ahí entre varios jugadores por agarrar la copa. Y está Matuccio Figoli al costado con la caña brasilera que él compró. Matuccio Figoli es el que acompañó, el que se escapó con Obdulio de la concentración a tomar por los bares de Río y terminó abrazado, llorando con los brasileros. Esa misma noche, se escaparon la misma noche. Matuccio Figoli fue el que salió en 1924 con un arquitecto que estaba en la selección y que hablaba muy bien francés, a buscar un lugar, y ahí encontraron el castillito de Madame Pain,
¿tá? Para la concentración, porque cuando llegaron a lo que supuestamente era la Villa Olímpica, era un campo de concentración con casillas de madera y techo de chapa en caminos de barro. Pareces Bielsa. A ver, Mauricio Bernstein, esto empezó en 1924, ¿no? Digamos, es lo que hemos, digamos, como relato de formación, creo que hemos mamado todos los uruguayos, esa gesta que empieza en 1924 y termina en 50 y parece como que se terminó todo ahí, ¿no? Por suerte no era real, ¿no? Pero durante mucho tiempo parecía que se había terminado todo, del 24 al 50. Y una de las cosas que aparece en 50 días de gloria y que me llamó mucho la atención es que tanto el Mundial del 50 como el Campeonato Olímpico del 24, siempre había grandes problemas de organización, siempre, y grandes crisis futbolísticas y crisis institucionales. O sea, Uruguay parece que gana cuando hay o una huelga que se paraliza todo el fútbol, o cuando hay una crisis de la AUF que se divide en dos, me enteré por tu libro, ¿no? Y se convierten en dos, Sí, eso es realmente increíble, porque la razón por la cual Uruguay o este equipo fue a jugar a París fue porque hubo un problema político y un cisma dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. O sea, un cisma quiere decir que se desgajó la asociación y se creó una Federación Uruguaya de Fútbol que existía junto con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero, o sea, una AUF paralela a la AUF. Que era un problema político entre colorados, incluso, ¿no? Absolutamente, porque uno lo dirigía a Tilio Narancio, que fue diputado y senador por el Partido Colorado, y el otro Julio María Sosa, que también había sido diputado y senador por el Partido Colorado. Los dos estaban en el Consejo de Administración, de acuerdo a la nueva Constitución que se había promulgado recientemente, pero Julio María Sosa, estaba en la oposición al Pepe Valle, y Narancio estaba con el Pepe Valle. De hecho, cuando Narancio era presidente de la AUF, un hijo de Valle y Ordóñez era el vicepresidente de la AUF. ¿Y qué pasó? La federación y la asociación era como Roba y Aviñón, se odiaban, al punto tal de que no se prestaban jugadores, cada una tenía su propio calendario, sus propios jueces, su propio campeonato, su propia selección. Entonces, había dos selecciones uruguayas, entonces. Había dos selecciones uruguayas o ninguna, porque no se sabía bien. La afición estaba muy desconcertada también. Pensá que la gran estrella del fútbol uruguayo en aquel momento era José Piendivene, que jugaba en Peñarol, pero Peñarol estaba en la federación. Y el equipo que fue a jugar a Colombia es el de la AUF. ¿Por qué fue el de la AUF? Porque esa es la pregunta clave. ¿Por qué Uruguay fue a jugar a 1924? ¿Por qué no fue Brasil, Argentina? Prácticamente con jugadores de Nacional. O sea, que ese es un mito que yo creía, pero después me di cuenta que no, porque Andrade, por ejemplo, en 1924 no jugaba en Nacional, jugaba en Bellavista. Nasasi venía de Bellavista. Claro. O sea, hay 3 o 4 jugadores de Nacional, pero no es el equipo de Nacional el que fue a jugar el 24. Pero ¿qué sucede? Hay que avisar. Hay que avisar en la línea del tiempo, ojo en la línea del tiempo, que me quedé pensando un poquito en la línea del tiempo. Jaime Civilza, hay que ir y decirles. Pero mirá lo que pasó. Para desacreditarse mutuamente, yo soy el genuino representante del fútbol uruguayo, y los otros ya no, somos nosotros. ¿Qué se le ocurrió a Narancio? Y yo supongo que al Pepe Valle también, ¿por qué no nos inscribimos en la FIFA? Porque la FIFA, que es el órgano rector del fútbol mundial ya en aquella época, solamente permitía el registro de una asociación por país. O sea, no podía inscribirse la asociación y después la federación. Uno u otro. Entonces, el Pepe Valle ya había sido 2 veces presidente, me imagino que alguna influencia tenía que tener. Los embajadores de Uruguay en Holanda y en Suiza comienzan una tratativa confidencial al inicio, secreta, para inscribir a Uruguay en la FIFA. Y lo consiguen. Entonces, bueno, ellos decían, si a nosotros la FIFA nos reconoce, nosotros somos los genuinos representantes del fútbol uruguayo. Pero ¿qué pasó? Además de que fue un lío bárbaro, miles de detalles, para que tengan en cuenta lo siguiente: después que los jugadores zarparon de Montevideo, y cuando llegan a la primera escala en Brasil, creo que fue en Santos, se enteran de que en Montevideo el Comité Olímpico Uruguayo no consideraba al equipo que había viajado como genuino representante del fútbol uruguayo porque había quedado la federación por fuera. O sea, van a competir a los Juegos Olímpicos cuando el Comité Olímpico local dice, este cuadro no es el cuadro que tiene que ir. Increíble. Bueno, Narancio, que era el presidente de la UF,
desesperado, mandó a su delegado que estaba en Europa a hablar con Jules Rimet, pero no lo conocía. Estaba en España, además, el delegado, Castro Martínez Laguarda, viajó a París, fue al estadio donde jugaba el cuadro de Jules Rimet, que él tenía un cuadro, le empezó a preguntar a los acomodadores, a los que vendían bebidas, ¿dónde está Jules Rimet? Dio con un dirigente del mismo cuadro de Rimet, le contó la historia. Como ese dirigente era amigo de Rimet, de noche lo llevó a la casa de Jules Rimet y le explicó. Y Jules Rimet dijo, no, de ninguna manera. En Argentina están haciendo lo mismo, en la AFA, porque también hubo una escisión en Argentina. Era una réplica de lo que pasaba en Argentina. Exactamente. Están haciendo lo mismo. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a considerar el equipo que viene como el genuino representante del fútbol uruguayo. Claro. Mandó un telegrama desautorizando al Comité Olímpico Uruguayo y diciendo que el equipo que iba era el genuino representante. Imagínate llegar así a jugar en 1924. Eso es lo más práctico, ¿no? Digo, ya el cuadro que está acá es el que va a jugar, digamos, eso es lo práctico, lo otro no se podía hacer. Bueno, y lo último, y vuelvo, esto parece un círculo de comediante, ¿no? Porque vuelvo a Matuccio Figoli, porque Matuccio Figoli era de Peñarol, fue masajista de Peñarol, arrancó como masajista de Peñarol, con 22, 23 años. Cuando fue, en el medio de esta crisis, Peñarol estaba con la federación, no estaba con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y le dieron un permiso especial para que él pudiera ir con la delegación de 1924. Cuando él muere, Matuccio Figoli, en los años 60, 66, 67, por ahí, cuando fallece, los jugadores, era tal el respeto que se había ganado con los jugadores, que los jugadores de Nacional le hacen un cortejo de honor durante el velorio alrededor del cajón de los jugadores de Nacional. Impresionante. Creo que además Matuccio compartió el camarote con Andrade en 1924. Completo. No, estoy casi seguro. Ahí tenemos la foto de Matuccio Figoli afeitando a Andrade. Es una de las fotos que tenemos acá. Mirá. Sí, no eran solo preparadores físicos, también afeitaban. Pero eran confidentes, cocineros, mandaderos, o sea... Esa foto está extraordinaria, con el cigarrillo en la boca, mira lo que es esa foto. Sí, espectacular, realmente a mí me llamó la atención, sí, la estuve viendo, es impresionante. Y además el gesto de Andrade está genial, la verdad. Sí, Andrade, que fue, precisamente hace 100 años, 1924, Andrade, cuyo padre era muy grande, ¿no? El papá de Andrade tenía 90 años cuando lo tuvo a él y que aparte había sido esclavo, ¿no? Sí, un esclavo fugitivo y mago africano. Imagínate el background que traía Andrade, ¿no? Además, justamente en la novela, a mí me dio mucho para reflexionar, porque la segunda escala que hicieron cuando fueron a Colombes fue en Dakar, y estuvieron un día en África. Y yo me imagino que para alguien que tenía ese origen, volver a hacer el viaje inverso al que le tocó a los esclavos cuando los sacaban de África, tuvo que haber movido algo en Andrade. Tremendo. Que haber movido algo en Andrade, porque es absolutamente imposible que hubiese sido neutro frente a ese viaje y lo que había pasado. Entonces ahí, en Dakar, yo me imagino que le deben haber sucedido algunas cosas. Y en 1924, hace 100 años, en París estaba La Vanguardia, en unos meses, ahora, en poquito tiempo, se cumplen los 100 años del surrealismo, ¿no? Obviamente, y en esa vanguardia, en Italia estaba el futurismo, y en esa vanguardia, por alguna razón, hace poco estaba viendo un documental sobre un panameño que hablamos en La Máquina de Pensar, Panamá, Al Brown, que es un campeón latinoamericano panameño que fue también estrella en el 1925, ¿no? O sea, y con quién bailó y con quién estuvo, con Josephine Baker, que de Andrade había estado el año anterior, y lo que decía en este documental era precisamente que los artistas parisinos, ¿no? El círculo de vanguardia, se había abocado mucho a África. Primero por el tema del arte, obviamente Picasso y otros más para el tema del arte, pero después por el lado de sentir que Europa, después de la Primera Guerra Mundial, estaba acabada, estaba destruida, estaba exhausta, estaba con un gran problema existencial, si se quiere, y decía que, en el continente negro, ahí estaba el pasado de la humanidad y estaba el futuro.
Y entonces, en esa idea, digamos, estética, el hecho de que el campeón sea Uruguay y una de las estrellas sea negra, también hizo que estuvieran fascinados. Lo mismo con Panamá Al Brown al año siguiente, en 1925. Panamá Al Brown, que es otro boxeador, digamos, es otro deporte, terminó muy cerca o viviendo con Jean Cocteau, que era uno de los más importantes artistas de la vanguardia, ¿no? Sí, yo creo que Andrade tuvo que haber caído como anillo al dedo a los surrealistas. Exacto. Porque era como ese desdoblamiento del ser del que hablaban los surrealistas. El de día era el rey del fútbol y de noche era el rey de la noche. Entonces, gran bailarín de tango, por ejemplo, ¿no? Claro, eso es importantísimo, que digo, las fiestas, ¿no? O sea, la fiesta. Protagonista de día y protagonista de noche. Sí, lo que pasa es que la figura de Andrade sobrepasó el marco de la cancha de fútbol. Eso es lo que a mí me fascinó de Andrade en París. Durante esos 50 días, es como que adquirió otro estatus más allá del de jugador de fútbol. Triunfó en la cancha de fútbol, pero eso fue nada más que el trampolín para, bueno, su vida tuvo como un paréntesis de 50 días y que, bueno, después con el regreso al Uruguay comenzó un lento descenso y, bueno, y un final Mauricio, terrible. es importante contar por qué quedaron 50 días. Porque la gente capaz que no lo sabe. Se quedaron 50 días porque el campeonato de fútbol se jugó antes del desfile inaugural de los Juegos. ¿Por qué se jugó antes? Porque Jules Rimet, presidente de la FIFA, él quería saber qué impacto tenía el fútbol. Todavía en 1924 no se sabía cuál iba a ser el deporte de masas del siglo XX. Y él quería apostar por el fútbol, porque él era presidente de la FIFA, pero al mismo tiempo era director del Comité Olímpico Internacional. Y el fútbol en ese entonces competía con el atletismo, la natación, el ciclismo, el boxeo, etcétera. Entonces, hace jugar el torneo de fútbol y de rugby antes para medir qué público podían captar y demás. Y se da cuenta que en Colombia algo pasó. De hecho, cuando terminó el último partido, se discute, justo esto lo discutía con Arrigui y con otros, si no fue Jules Rimet el que le propuso a Nasazzi, ¿por qué no saludás al público dando una vueltita acá a la cancha? La famosa vuelta olímpica. Claro, Sí, entonces, claro, que la hicieron caminando. pero en ese momento. Nasazzi puso una condición. Sí. Dijo, mira, la damos la vuelta siempre y cuando los suizos caminen con nosotros un paso más atrás, pero que vengan con nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Uruguay sale campeón los primeros días de junio, pero el desfile es los primeros días de julio, creo. Había un lapso de tiempo muy largo. Los jugadores, todos muy jóvenes, en ese momento Colombes era un suburbio lejano de París. Y bueno, París atraía. Al otro día que salieron campeones, ya no quedaba nadie en la concentración. Y los compromisos deportivos que habían adquirido para jugar contra Inglaterra y una gira en Europa y demás, hubo que cancelarlos, porque no había cómo formar un cuadro. Andrade se perdió en las calles de París. al punto tal de que cuando llegó la hora del desfile, no fue, no avisó, no se enteró. Increíble, y por eso los franceses lo llamaron la maravilla negra, ¿no? La Merveille Noire, así se llama la ópera, digamos, que hizo Jorge Chagas, se llama así precisamente, porque era la maravilla negra, y tiene mucho que ver, perdón que hable ahora de Panamá Al Brown, de este boxeador, porque este boxeador también bailaba y cantaba. Entonces en las fiestas eran como célebres, o sea, París era realmente una fiesta también en 1924, eso está claro, ¿no? Sí. Eran los años locos, y además, como tú decías, venían de la guerra, que había sido devastadora, y bueno, había que recuperar el tiempo perdido. Claro. Y en ese caso, bueno, aparece Andrade, que alguien que viene de Salto, como dijo Jorge Chagas, ¿no? De allá de La Cachimba, del barrio de La Cachimba, con un padre que venía huido, porque aparte era fugitivo, eso no lo dijimos, era esclavo, pero había huido de las facendas brasileras, ¿no? De hecho, su apellido probablemente sea de un facendeiro, ¿no? Y bueno, y digamos de una extracción muy humilde, este uruguayo, José Leandro Andrade, termina durante casi 2 meses siendo el centro de París. Absolutamente. Termina siendo el centro de París. Tú decías lo de los surrealistas, pero no solamente los surrealistas, que el primer manifiesto surrealista se publicó poquito después, en octubre de 1924. Claro, de hecho, ahora en París se cumplía el centenario y había una movida muy importante.
Pero para que tengas una idea, por ejemplo, y vos decís, ¿y Andrade qué tenía que ver? Los tenistas, muy en boga en aquel momento, franceses, Jean Borotra, René Lacoste, quisieron conocerlo. No concedió audiencia. Chao, impresionante, José Leandro Andrade. Bueno, amigos, estamos llegando al final aquí en esta transmisión especial de La Máquina de Pensar en la sala de exposiciones de la ANIP, el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Estuvimos hablando en torno a esta exposición. Obviamente es una gran invitación este programa, ¿no?, que estamos haciendo para que vengan, para que la visiten, vengan con tiempo o vengan varias veces también, ¿no? También. Sarandí Misiones está abierta y entonces... Lunes a viernes, de 11 a 17 horas, y nada, hasta el 8 de agosto va a estar la exposición a pleno para que la visiten. Es una exposición única. Es una exposición que nunca, con fotos insólitas, con historias nunca contadas, es una exposición única que se va a perder a partir del 8 de agosto, así que aprovechenla. Sí, hay que venir a verla, esto es presencial, no es nada por online. Mauricio Bernstein, bueno, contentísimo, felicitaciones por la presentación de 50 días de gloria. Ahora hace 3 días que viniste de París, en París, obviamente me imagino la emoción para vos ¿no? Una emoción enorme, estuvo precioso y la verdad es el sueño del pibe. Muy bien, José Leandro Andrade sigue moviendo y por suerte porque es parte de las señas de identidad de un país que como nuestro, pequeño. Hace poco estaba escuchando una entrevista, no tenía nada que ver lo que voy a decir, pero de Milán Kundera venía de Checoslovaquia, bueno, ahora es la República Checa, y él dice en un momento de la entrevista, dice, los pequeños países tenemos para darle al mundo la cultura, porque no tenemos grandes otras cosas y somos pequeños, dice, ¿no? Y yo creo que esto que estamos hablando ahora, más allá del fútbol, estuvimos hablando de cultura, ¿no? Así que gracias Mauricio, gracias Armando por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes. Gracias a vos, un gusto.